El mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trevolarium, que es una editorial de libros de superación personal y creadora del programa Escritor 4.0 Estrategia Imbatible, donde ayuda a los escritores a vivir de escribir, creando un negocio en torno a sus libros de superación personal. Y hoy está conmigo, bueno, una persona genial, bueno, es que son tres hermanos, que ahora vamos a conocer la historia de los tres hermanos, geniales, y bueno, pues uno de estos tres genios está conmigo y es Sonia Molinero. Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola Ana, pues muy bien, encantada de acompañarte por aquí, muchas gracias. Bueno, Sonia Molinero es la autora de Cómo pasé de negada tecnológica a emprendedora online. Es que yo creo que aquí los millennials no nos comprenden, ¿verdad? Nada, no, no, Porque, no nos comprenden. porque es que es un abismo de cómo nosotros nos vimos el mundo antes de Internet y cómo lo vimos después. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que oíste hablar de Internet? Pues la verdad que justo el momento no, pero sí recuerdo el miedo que me entró, eso sí lo recuerdo. Sí, cuenta. Sí, sí, sí. A ver, yo en casa estaba acostumbrada un poco al sonido del router, que tú lo recordarás, Sí. eh, y bueno, era un poco algo. En su día, mi padre, que era un apasionado de toda la electrónica y la informática y tal, pues bueno, empezó a bajarse películas, empezó a bajarse pelis, Con el música, emul, ¿no? Con el emul. claro. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el comienzo de Internet en mi vida, pero lo bueno, lo veía un poco ajeno, ¿no? Sí que es verdad que no dejaba de ilusionar el decir, madre mía, ¿no? Qué fácil, qué de cosas hay ahí, ¿no? Fuera del mundo. Ay, en Pero la sí que es red. verdad que yo no me metía mucho en ello. Evitaba un poco el tener eso que ver, ¿no? Con eso que estaba empezando a salir, por lo menos en mi casa, ¿no? Estaba empezando un poco a ver qué era eso de Internet. Bueno, Entonces lo recuerdo con cariño. yo la primera vez que escuché hablar de Internet, eh, bueno, Internet, nadie tenía Internet, nadie tenía conexión a Internet. Sí, era Yo raro. tenía un novio que estaba estudiando oposiciones y parece ser que en aquella época ya se hablaba entre los temarios de una red que se inició en los años 70 a propósito del ejército y toda esa historia, ¿no? Y Fíjate. me dijo, y además tú puedes entrar desde tu ordenador y consultar el BOE. Eso es lo que me dijo. Claro, Y yo dije, ¡oh, Dios mío, que se puede consultar el BOE! Porque es que antes para ir a ver el BOE, nadie lo sabe, había que ir a un edificio específico que claro, estaba en la Conchinchina y buscar un montón de papelucos, claro. encontrar la información de las oposiciones, que era lo que buscábamos en el BOE. Y claro, cuando dijimos que se puede ver el BOE por el ordenador. Eso fue, pues eso, una cosa importantísima, importantísima. Y entró, pues fíjate, para cada uno de una manera, ¿no? Cada uno en lo suyo, a lo que le interesaba. Pero bueno, no deja de ser fascinante acordarte de los inicios. Pues bueno, cuéntame un poco la historia de Sonia Molinero, porque es fascinante. Vosotros sois tres hermanos y, y bueno, pues os encontrasteis un reto hace pues casi ya una década, ¿no? Pues sí, hace ya tiempecillo. Nosotros teníamos un negocio familiar y aquí en España, en Madrid, y bueno, pues eran el año 2008, con toda la crisis que empezó a devastar negocios, porque fue un poco, pues eso, en plan castillo de naipes a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros trabajamos en un pequeño negocio a pie de calle,
trabajábamos a empresas y también a particulares. Y bueno, pues nuestro negocio empezó a ir de mal en peor. Empezó poquito a poco a verse afectado, claro, por toda esta crisis que llegó. Y poquito a poco pues fuimos perdiendo clientes, teniendo deudas y pasándolo francamente mal en aquella época. Entonces, bueno, pues afortunadamente pues hicimos el gran descubrimiento o por lo menos para nosotros lo supuso, ¿no? de Internet como vía de escape o como solución, entre comillas, a nuestros problemas económicos. Esto hoy en día pues, está muy trillado. Bueno, en su día también estaba trillado. Nosotros llegábamos de nuevo, pero ya había muchísima gente trabajando en Internet y bueno, y llevando sus negocios a Internet. Pero claro, nosotros no teníamos ni idea de que eso se podía hacer. Entonces, bueno, tuvimos la gran suerte de toparnos con información en aquel momento y de empezar a descubrir. Es que en aquella época, en la época que tú estás hablando, que además es una época en la que yo también estaba, empezaba a ser accesible para las personas que teníamos un conocimiento medio, porque antes había que programar una página de cabo a rabo, ¿no? Y Claro, vino WordPress a solucionar un montón de cosas, ¿verdad? nuestro querido WordPress. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía un conocimiento para nada sobre programar una web, ni sobre... Nuestro negocio estaba enfocado, era de informática y, bueno, estaba un poco enfocado a los clientes de empresa, que ellos tenían su oficina y tal. Nosotros le dábamos el mantenimiento, les vendíamos equipos, les hacíamos sus webs. Entonces, digamos que ese era un poco el sustento económico de nuestra empresa. Entonces, quien sí que tenía contacto y conocimientos de ello era mi hermano, o el que más entre nosotras tres. Mi hermana después, que es la pequeña, él es mediano, la pequeña, ellos dos digamos que sí se manejaban un poco, ¿no? Incluso con programas, con softwares, yo poquísimo. Yo tenía lo típico, yo había estudiado para administrativo, entonces lo que era la ofimática, ¿no? Lo que era ¿sabes, Claro, no? es verdad, eso Antiguamente que era así, claro. que lo poníamos en el currículum. Sí, sí, Bueno, ofimática, manejo de Word, de Excel, de Access, en el mejor de los casos, y poco más. Y yo, bueno, pues conocía los programas típicos que también conocerás tú, pues como el Contaplus y todo este tipo ¿vale? de programas, que bueno, en el peor de los casos, si tenías un problema, contabas con un servicio técnico, llamabas, oye, mira, que se me ha parado esto, que no funciona, ¿qué tal? Pero yo no tenía ningún conocimiento del mundo, bueno, pues eso, ¿no? El mundo web y todo este tipo de cosas que luego fui descubriendo. bueno, en tu Muy a mi pesar en un principio, porque yo entré como muy a regañadientes, ¿no? Por obligación, por decirlo así. Bueno, sois tres hermanos, tu hermano es un genio, como dijiste, luego está Lorena Molinero, que además ha pasado por esta casa, por aquí, en algún lado dejo el enlace para que recordemos sus libros, que son también una maravilla. Y luego, pues, te encontraste tú pues casi con un mentor en la familia, ¿no? Sí, mi hermano, dices, si me oyera decir un genio, me machacaba. Para mí es un crack, siempre lo ha sido. Es una persona con muchísima facilidad para todo esto. Siempre lo ha sido desde chiquitín, desde que tenía, yo no sé, no recuerdo la edad, 8 o 9 años, tuvo el primer ordenador en casa, lo tuvo él. O sea, y ya lo manejaba y le colgaba los pies en la silla. Es lo natural. Para mí lo ha sido escribir, por ejemplo, para él mi hermana ha sido muy creativa también y bueno, ha manejado muchísimas, pero también, por ejemplo, ella es nativa digital, como hablamos tú y yo cuando contactamos, ¿no? Entonces, claro, la brecha es grande, ¿no? Entre una persona que ha nacido pues, con un ordenador en casa de lo más normal, o como puede ser ahora mi hija o cualquier niño que nace en esta época, pues algo tampoco muy destacable, forma parte de ellos, ¿no? De la educación. Es que en nuestra Y, época nosotros estábamos acostumbrados a una vida donde Internet no existía y hasta mucho tiempo después de la existencia de Internet, casi que Internet era una opción. exacto, claro. Entonces, o lo amabas o lo ninguneabas, ¿no? Sí, sí, En sí. mi caso fue amor a primera vista, ¿no? Pero yo entiendo a mis coetáneos que bueno, pues en principio pues era algo opcional,
que poco a poco se fue convirtiendo en algo obligatorio y ahí claro. es donde digamos, está el conflicto, ¿no? Y para mí fue así, desde luego, sí, sí, sí. Para mí fue conflicto. Tú lo has definido fenomenal. Fue un conflicto encontrarme con que, bueno, pues los estudios que yo tan ilusionadamente había llevado a cabo empezaron a meterme en la asignatura. Yo dije, ostras, claro, es que para todo el mundo de la oficina esto es crucial. O sea, va a entrar en mi vida sí o sí, quiera o no quiera. Lo he estado evitando, pero cuando me empecé a ver que eso formaba parte del mundo laboral, dije, madre. Es que yo siempre digo que nuestra generación es la generación timada, ¿no? Porque a nosotros ¿La nos... generación, perdona? Timada, Ah, es la timada. generación Ah, ¿por timada, qué? porque a nosotros nos vendieron que estudiar una carrera era la garantía Ah, de bueno, un claro. éxito profesional y cuando nosotros ya por fin entramos en el mercado laboral, todos felices con nuestra chorrera de títulos, Sí, llegamos al mercado y de repente nos encontramos primero inadaptación, o sea, todo lo que sabíamos no servía para nada, cambios rápidos. Después, todas esas crisis que se han cargado a profesionales de todo tipo, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en los ingenieros, en los arquitectos, cuando vino la crisis del ladrillo, que tuvieron que reinventarse porque su carrera ya no les servía para nada, ¿no? claro. Entonces, esa gran inversión que hicimos para estar preparados para la sociedad Sí, y encontrarnos bueno, digo timada entre comillas, en el fondo sí, nadie sí. podía prever, ¿no? Pero, pero siempre pienso, además timada en el sentido de que mucha gente abandonó su verdadera pasión, cosa que hemos ido reconquistando después, ¿no? Abandonó su verdadera pasión Y menos para mal. hacer la carrera que más salidas tenía o la profesión más adecuada. Y claro, ahora entiendo el término porque lo dices en completo. Sí, sí puede ser, claro. Si lo miras desde ese prisma, por supuesto, ¿no? De hecho, mira, es curioso porque en este libro menciono a mi abuela, que mi abuela decía siempre, siempre hijos, a mis hermanos y a mí, ¿no? Siempre a sus nietos. Y me consta que a mis primos también. Vosotros tenéis que estudiar una carrera para estar a lo calentito, decía ella. A lo Para estar calentito, a lo calentito. a lo A lo calentito. calentito, es decir, en una Ah, oficina, tranquilitamente, tenéis que estudiar mucho para estar a lo calentito, decía la abuela. Y ella se refería a eso, pues eso, a una carrera, para estar en un sitio, pues antiguamente, fíjate tú cómo trabajaban, pues en el campo, pasando más frío que... Entonces, claro, los abuelos, claro. pues, ¿qué van a decirte? Tú a estudiar para estar en lo calentito. Bueno, también es verdad, y también hay que reconocerlo, que, que la visión que tenían nuestros padres y nuestros abuelos era una visión más positiva porque en realidad ellos con poco que hicieran accedían fácilmente al mercado laboral y, y a lo mejor no tenían tantas dificultades como nosotros, ¿no? Nosotros digamos que teníamos mucha competencia, ¿no? En el mercado laboral y teníamos muchas dificultades y al final, bueno, y además yo creo que el trabajo tradicional está muriendo y por eso están visionarios como tu hermano, ¿no? Que dice, no, no, aquí hay que reinventarse, hay que cambiar, hay que... El otro día escuché una frase que me encantó, que dice que realmente sale adelante el que es capaz de ver oportunidades independientemente de cómo sea el escenario. Sí, desde luego. De hecho, yo creo que también esto, por no tener una visión catastrofista, eh, yo creo que esto también ha sido siempre así. O sea, la evolución humana y sobre todo, ¿verdad? Ha Sí. sido siempre así. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, en lo que te hablo, por ejemplo, en nuestra época, este 2008, esta crisis, esto, como la que estamos viviendo ahora, por otras circunstancias, eh, eh, ahora, por ejemplo, parece, y digo parece porque en su época también lo parecía, parece eso, ¿no? Que es una competencia feroz, es imposible, todo va muy deprisa, todo va... Pero si luego te pones a indagar un poco también lo que tú decías antes,
el volver a hacer lo que te gusta, el tener la posibilidad y el ver en esa crisis una oportunidad de decir, esto es lo que hay, me voy a moldar, voy a hacer lo que me gusta, voy a crear, pues eso, una comunidad de escritores, o voy a hacer un libro de tal. Pues, entonces, bueno, cuando surgen estas cosas, pues no tienes más remedio pues que tirar para adelante, que, bueno, que adaptarte y seguir siendo feliz y sobre todo haciendo lo que te gusta. Posibilidades, sí, siempre ha habido, siempre habrá y afortunadamente ahora con Internet más todavía. Que hay mucha competencia, por decirlo, hombre, claro, claro, la habrá siempre, pero bueno, no sé, hay que tirar para adelante. Otra frase que escuché, y como bien dices, siempre ha habido crisis, y las frases que te comento son de gente que ha vivido otras crisis diferentes, ¿no? Otra frase que he leído en otro libro también súper interesante que dice que podemos ponernos en posición competencia o en posición creatividad. Cuando hay creatividad no hay competencia, no Ninguna, puede darse. ninguna, No. ninguna. De hecho, además, a mí, por ejemplo, esta fue una de las cosas que cuando empezamos en su día con el proyecto que tenemos en conjunto los tres hermanos, con Si Emprendes, a mí es lo que más me fascinó. Y ahí es donde empezó un poco mi zarandeo interior personal, que fue decir, bueno, pues es que esto realmente sí que es distinto a como yo pensaba, porque antiguamente sí que es verdad que tenías mucho recelo con el otro que se dedicaba a lo mismo que tú. O por lo menos en mi caso, ¿no? Pues eso, ocultabas información si tenías la oportunidad, porque claro, tú sabías más y ese cliente podía ser tuyo en lugar del otro, es decir, toda esa competencia. Y ahora, bueno, ahora, en su día, me refiero, cuando empezamos un poco hace tantos años a ver todo el océano de Internet y todas las posibilidades que hay, te das cuenta de que el tema de competencia no es competencia, o sea, no existe, esa palabra no existe realmente, porque hay sitio para todos, siempre lo habrá, porque siempre lo habrá. Somos millones y millones de personas en el mundo, en nuestro idioma de hispanohablante. Es increíble la de millones de personas que estamos viviendo y la de hueco que hay para todo el mundo. ¿Cuántos escritores somos? Millones y millones. Y seguirán saliendo cada día, se publican libros a punta pala. Y eso es maravilloso, porque es una riqueza la oportunidad que tenemos ahora mismo de conocernos entre todos, de hacer sinergias, si quieres, si no, no colaboras, si quieres colaboras. No hay pues esa reactividad, ¿no? Que yo por lo menos sentía y yo misma producía en el resto no, y te abres a un mundo nuevo y a un mundo de aprender, todo sirve. Qué belleza. Bueno, ¿cómo pasé de negada tecnológica a emprendedora online? Yo creo que es un libro de esperanza para muchas personas que a lo mejor, pues, no necesariamente son de nuestra edad, ¿no? Pero piensan que ya se les ha escapado el tren o algo parecido, ¿no? Quizá. Sí, 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 y las hay. Hay muchas personas que lo piensan de verdad, que lo piensan. El otro día, fíjate, ahora que mencionas el tema de la edad, yo siempre digo, ¿no?, que es para mujeres, este libro se ha enfocado a mujeres, un poco de mi edad, son 45 los que yo tengo ahora, o un poco más incluso, y lo que tú dices, ¿no? Personas que piensan que no, que con ellas no va la tecnología, que no pueden hacer nada en Internet, que son torpes, patosas, pues eso, ¿no? Como yo me sentía y por eso hice este libro. Pero el otro día pensaba además en un estudio que leí, y había leído hace tiempo, ya no es de ahora, no es reciente, acerca de las cualidades que tenemos en las personas a nivel cerebral, a nivel neuroplasticidad, a nivel aprender. Cuando tú dejas de aprender es cuando realmente tu cerebro se Se para. atrofia y deja de... Es verdad. Deja de crear conexiones Y eso sinápticas. es algo muy curioso, porque lo que tú dices, y es que realmente lo piensa una persona, no, yo ya con mi edad, yo ya no. ¿Cómo que tú ya no? Claro que tú ya sí, hoy, mañana y pasado, si tú quieres. Y es verdad que te puede costar más. A mí me costó porque no creía tener facultades para enfrentarme a la tecnología yo sola. Porque otra cosa es que me ayudaran, como era mi caso al principio, yo contaba con mi hermano, incluso contaba con mi hermano estando en otros trabajos. Porque yo empecé, de hecho lo relato en el libro es un poco un repaso, es una autobiografía, un repaso por mi mundo laboral, por ciertos puestos de trabajo que me parecieron reseñables para un libro por la cantidad de bobadas que viví
absurdas y que yo me meo de risa cuando recupero, cuando empecé a hacer el libro, me lo pasé pipa creando el libro, porque yo, madre mía, lo que me pasó, madre mía, lo que hice y cómo pude ocultar esto y cómo pude, Dios mío, de verdad, ¿eh? Y por miedos. La menor parte de todo aquello era la incapacidad tecnológica. La mayor parte de todo aquel pastel que yo me montaba eran los miedos, eran las inseguridades, eran las creencias que me limitaban. Entonces, claro, pero eso no lo ves cuando estás dentro de ese bucle de soy una torpe con la tecnología, yo no me puedo poner frente a un ordenador porque la lío. Y ves cómo la lío, ves cómo la lío. Pues claro, eso era un constante, ¿no? Pero realmente cuando me puse frente a un ordenador, después de toda esta gran crisis que te menciono y que cuento en el libro, ahí es cuando dices, pues a lo mejor sí puedo, a lo mejor no soy yo tan torpe como yo pensaba, a lo mejor puedo publicar mi propio libro. ¿Y si publico? ¿Y si hago un proyecto yo de literatura en internet? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Entonces, claro, yo dije, yo tengo que hacer un libro, yo tengo que contar esto, porque esto puede ayudar a alguien. Por cierto, precioso tu proyecto. Vamos a hablar un poquito de esa página web Ay, gracias. que empezó vendiendo poemas. O sea, cuando en un mundo donde ya no son tiempos de la lírica, como se suele decir, ¿no? Una persona rompe todas las creencias de que la poesía no puede venderse Sí, sí, así fue. y de repente así inicias un proyecto literario precioso, ¿no? Así comenzó en el 2014. Así me lancé, con todo el miedo y con toda la incertidumbre. De hecho, ese servicio empecé haciéndolo durante un año, estuve haciéndolo gratis. Mi proyecto empezó siendo en fase beta, porque claro, yo no sabía cómo me iba a encontrar, yo no sabía hacer eso. Entonces me dije, pues mira, lo voy a hacer gratis. Voy a regalar poemas dedicados aquí a cualquiera que me contacte. Y para mi sorpresa, al poco tiempo, al mes, una cosa así, me contactó una persona de México, que bueno, en Latinoamérica yo estoy encantada porque además son gente súper, no sé cómo decirlo, pero tienen un corazón de verdad para mí. A ver, conozco personas de un montón de sitios, pero es verdad, mira, Colombia, me contacta mucha gente de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de Perú, de Brasil, de México, de todas partes, con una exquisitez para la literatura, para el cariño, para la cercanía con la gente. Yo qué sé, yo conecto mucho con los latinoamericanos, con toda la comunidad latina, es una maravilla. Y así fue, y empecé haciendo poemas dedicados a través de Skype. Yo contaba, claro, y al principio yo decía, madre mía, ¿cómo hago yo esto? Y lo bueno que yo tenía, yo decía, bueno, pues que no soy una persona vergonzosa. Es decir, que bueno, pues rajo, hablo por los codos y yo digo, pues yo qué sé, pues si no, como mínimo te haces una amistad. Claro. Claro, pues bueno, pues hablamos de libros y no me sale, yo qué sé. Y que va, fue algo que poquito a poco empecé, lo hice sobre la marcha, pues eso, a elaborar ese tipo de preguntas que yo podía hacer a esa persona para poder crearle un poema a medida para su madre, para su padre, su novio, su abuelo que acababa de morir, o sea, una serie de circunstancias que yo dije, yo tengo que dedicarme a esto. Y al año así, pues lo hice un servicio, lo hice a modo profesional y ahí sigo, continúo haciendo. Ayer terminé uno, casi todas las semanas estoy haciendo, porque además me cuesta mucho soltar ese servicio, porque empecé a ofrecer otros, como bien sabes que te comenté, hace un añito me lancé a, bueno, Haces pues reseñas, haces sinopsis para libros sí, 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 sí. A modo redactora, por ejemplo, hago bastantes cosillas. y Y haces mentorías. a modo consultoría literaria para otros escritores también que autopublican, pues un poco de todo, la verdad. Pero los poemas los sigo haciendo porque me gusta muchísimo. Y yo creo que seguiré, aunque Bueno, tenga más o menos poco para, tiempo. para mí la poesía siempre ha sido terapéutica, ¿Te porque gusta? sí, claro, yo Qué tengo bien. poemas, yo tengo un libro de poemas que se llama Celda bañada en sol Ay, qué y bien. recoge todos los poemas que yo, como te comenté, yo escribo libros sobre maltrato, ¿no? Entonces recoge Sí, todos los poemas que yo escribía para desahogarme, porque para mí, maravilla, lo tengo que leer. Lo tengo que leer. Ahora me voy a informar yo. pues, para mí siempre ha sido terapéutica y de hecho yo a mis alumnos se lo digo, muchas veces cuando tú estás
Es que el trabajo literario es completamente diferente. Cuando escribes narrativa es una cosa, cuando escribes poesía estás trabajando, como digo yo, el contenido y el continente. Trabajas la palabra, mucho la palabra, trabajas la cadencia de los versos, ¿no? Y cuando estás haciendo ese trabajo, digamos que hay una conexión emocional con el verso y que no se produce en la narrativa, por lo menos yo no la siento así, ¿no? Y entonces es inevitable que sigas amando escribir poemas para otros, porque en el fondo es un trabajo Es muy, bellísimo. muy emocional, claro. Es bellísimo y sobre todo también porque pues eso te toca por todas partes y Y es además bonito. es para bien, ¿no? Facilitas la comunicación Es entre que esa es dos es personas que que se esa aman. es, eso es, eso es. Esa es la clave del servicio, porque yo sigo escribiendo poesía de otra índole. Este tipo de poesía es una poesía mucho más simple, si se me permite, porque la poesía en sí para mí no es simple ni mucho menos, pero para entendernos. Es algo, pues bueno, que realmente lo que hace es apuntar hacia la dirección que la persona que quiere enviar un poema dedicado a alguien te dicta, ¿no? Pues mira, es que mi madre no... Imagínate, es que es muy bonito una persona que a su madre, por ejemplo, que está enferma. Mira, con el COVID, por ejemplo, estuve un tiempo, al principio, en el confinamiento, lancé también, bueno, pues poemas gratuitos para que la gente pudiera, a las personas que no podían ver o gente que estaba muriendo. Y claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que esa persona que regala el poema a la persona que es que, ostras, a lo mejor no le ha dicho nunca que le quiere o que le perdone por algo o que siempre va a contar con esa persona. Entonces, claro, si tú eso lo entregas a alguien y además lo haces con una poesía, ¿no? Uy, se me está poniendo Mm, el vello de punta. es que es muy, no, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte, es algo muy bonito y es algo que no, de lo que no puedo prescindir. Claro, Entonces, ahí continúa en mi vida y continuará, estoy segura. Es algo que... es bellísimo, bellísimo. Volviendo al libro, la solución, ¿tú crees que está escondida entre nuestros miedos? Sí, claro que sí. Sí, todo está escondido debajo de los miedos. Realmente no se puede, o sea, no se puede decir otra cosa porque el miedo está escondido a su vez en otro tipo de emociones, ¿no? Que pueden ser la vergüenza, que puede ser o sea, a ver si me sale ahora, el quedarte, pues, no la vergüenza, el reprimirte, no me salía la palabra, lo que es el reprimirte de hacer algo. En todo ese tipo de cosas siempre hay miedo, siempre hay un miedo oculto, ¿no? Entonces, desde luego que sí, que siempre está, esa es la fuente del no hacer algo, ¿no? Ahí está, esa es la fuente de no hacer algo, de no conseguir algo. Muchas veces decimos, ¿por qué no tengo resultados? Y a lo Mm, mejor tendríamos que estar buscando entre nuestros miedos porque posiblemente ahí están los resultados que no aparecen, ¿no? claro, lo que pasa es que todo eso también, por lo menos en mi caso, también lo que dominaba más que el miedo y más que era lo que era la creencia en sí, la creencia de no poder, de tener unas barreras en tu cabeza y por mucho que digas, ah, puedo hacer esto, si tú crees y siempre tienes esa creencia de que estás limitado, vas a estar limitado toda la vida, si tú lo crees. Entonces yo creo que sí es el miedo, pero es atacar a esa creencia y decir, espera, ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene esto? Entonces, cuando ya te planteas cosas y te planteas que a lo mejor no es las cosas como tú crees que son, y si ahí empieza todo y vas tirando de ese hilo de por qué creo yo esto y a ver, y si no es así. Entonces, ese y si, o por lo menos en mi caso fue así, de cuestionarme cosas y decir, bueno, es que yo creo que es esto, pero a lo mejor no lo es. A lo Estaré mejor. equivocada. Y ya te planteas eso y parece que vas más tranquila, ¿no? Pero yo como que siempre estaba un poco ves, te pasaban las cosas a ti misma, ¿no? Ves, es que no puedes ser, es que tú no vales para esto. Las veces que me he dicho yo eso. En vez de pensar cuando tenías un pequeño logro, mira lo que he conseguido, ¿no? Es resaltar cuando tenías un error, que todos Sin tenemos duda, errores. ahí le has dado, sí, exacto. En vez de ver las cosas, los pequeños avances, no veías el abismo de lo malo. Es cierto, es verdad, es verdad. Menos mal que, bueno, que es paradójico, pero en mi caso, y lo cuento ahí, que gracias a eso que yo he odiado y he temido tanto,
que es Internet, y gracias al maravilloso Google, al mundo, a todo lo que, a todo abarcador Google. San Google, San Google. Sí, pues gracias a eso que yo he tenido tanto, pude darle la vuelta a la tortilla, porque ahí es cuando, frente a mi ordenador, yo solita comencé a replantearme mi vida y a replantearme mi cabeza. Algo estaba haciendo mal, algo estaba pasando raro ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a tener delante tantísimas herramientas para mejorar, tantísimos blogs de ayuda, tantísimas cosas que te hacen clic, tantísimo YouTube, tantísimo todo, ¿no? Y después de haberme llenado... ¿Cuánta gente generosa hay en el mundo? ¿Te das que sí, mucha. cuánta gente buena? Yo, Sí, sí, o sea, cuando yo empecé a descubrir cosas de, pues no sé, ibas buscando, ¿no? Esto en los inicios de Internet, ibas buscando y de repente encontrabas la solución a la cosa más anodina que te podías imaginar y decías, pero ¿cómo puede ser la gente tan buena? y cómo me Tan están buena regalando persona. a mí esta solución. Sí, y es verdad, es verdad. Pues ahí empezó, todo ese paradigma cambió. Y eso es lo que realmente, lo que te hace pum dentro. Y dices, pero ¿cómo es posible? Y el no desaprovechar esa oportunidad que nos ha dado la vida de tener delante. Si tienes la gran suerte, además, de tener un ordenador y tener conexión, que habrá mucha gente que no pueda tenerlo, ¿no? Porque, oye, pero si realmente, aunque tengas miedo, hazlo con miedo, como dice la frase, ¿no? O sea, realmente esto es una maravilla. Puedes tener muchísimas caídas, puedes tener muchísimos problemas, pero desaprovechar por temor esta herramienta tan gorda que tenemos delante, eso no se puede permitir. Me has recordado a una historia preciosa que yo siempre cuento sobre Warren Buffett. Warren Buffett es un inversor al que yo sigo muchísimo. Me encanta su forma de pensar, su estilo. Y él decía, él fue una vez a hacer un curso con Dale Carnegie. Dale Carnegie es el autor del libro Cómo hacer amigos e influir en los demás. Bueno, pues este señor tenía, creo, no sé si eran los años 50 por ahí, tenía un curso sobre cómo dar discursos, cómo hablar en público y Me todo suena. eso. Y de hecho, además, yo he visto en televisión, en algún documental o algo, que pegaba con el periódico a la gente mientras hablaba para que siguiera dando el discurso, ¿no? Y, y entonces le preguntaron a Warren Buffett que por qué daba un curso con Dale Carnegie. Y él dijo, yo no doy un curso con Dale Carnegie para que me quite el miedo a hablar en público, sino para que me enseñe a hablar en público a pesar del miedo. Claro, 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 claro. Es que es eso, a pesar de que tengas miedo, pues hazlo con miedo, no pasa nada, no pasa nada, Y en el fondo, ¿qué arriesgas? nada. Que salga mal, pues tampoco pasa nada. Pues ya salió mal. Lo que pasa que ahora, por ejemplo, y eso es muy bueno también y muy positivo con el tiempo, ahora parece que ya se ha hecho con tanto bombo del fracaso algo por fin positivo, por fin positivo, Por fin. ¿no? Ahora digamos que todo esto que empezó hace años ya, ¿no? Con el tema del empoderamiento, del tema de empresa, el tema, pues bueno, fracasar, pues toda la ola de Steve Jobs, todo este tipo de cosas que hemos vivido, ¿no? Tan apabullantes, parece que por fin nos damos cuenta de que es una forma maravillosa por ejemplo, en este caso, de emprender, ¿no? ¿No? Es que cómo aprendes si no fracasas o si no, Hay lo pasas mal, ¿no? una frase preciosa de un libro que creo que se titula Los 10 secretos de la riqueza, que dice que de cada calamidad, cada fracaso se esconde la semilla de algo mucho mejor, ¿no? Bueno, de hecho, además, tú lo has visto, tú y tus hermanos lo habéis visto en vuestra propia experiencia, ¿no? Del fracaso de un negocio emergió pues una serie de proyectos que están funcionando. Yo creo que somos muy afortunados los que caímos en la primera crisis. Desde luego. No nos podía haber pasado algo mejor en aquella nos época. adelantamos a este tiempo que ha venido, ¿verdad? Sí, yo lo hablo mucho con mis hermanos o por lo menos con quien más lo hablo es con él, con Rubén, de madre mía, menos mal que por aquellos entonces ocurrió lo que ocurrió,
porque bueno, luego seguimos fracasando, porque con cosas que hicimos y proyectos digitales que hicimos, algunos se cayeron y fueron mal y otros no, te dabas cuenta de que algo estaba fallando y de que no podía ser así, porque te estabas estresando y si algo no te gustaba, ya empezabas también a hurgar un poco en el interior, que también es muy bonito para mi manera de verlo, y decir, no, 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 vamos a ver, porque ya que estoy aprendiendo a hacer las cosas de otra manera, lo vamos a aprender, pero bien, es decir, disfrutando con lo que estamos haciendo. Por mucho que este negocio me pueda dar dinero, por mucho que el otro esté rentando, me estoy dedicando plenamente día y noche a esto, ¿merece la pena? Entonces, claro, ya aparte de aprender todo lo relacionado con la nueva forma de hacer negocios, aprendes la forma de relacionarte contigo mismo de una forma más sana y de estar un poco más feliz en tu vida, porque el dinero no lo es todo. O sea, es una parte, bueno, pues una parte como otra cualquiera de tu vida. Hay muchas partes que cuidar, no solo la económica, muchas. Y esas, claro, también llevan su tiempo. Entonces, cómo lo gestionas, ¿no? Entonces, pues fue un camino súper bonito en ese sentido, porque sin también esa elección, es que tampoco hubiéramos llegado a una situación emocional, por decirlo de alguna forma, o de plenitud, como a lo mejor la que estamos viviendo ahora en ese aspecto, ¿no? De decir, jope, pues fíjate que aprende uno a vivir de otra manera, porque nosotros es verdad que hemos trabajado muchísimo, muchísimo, como muchísima gente, claro, días, noches, fines de semana y fíjate, y llegar a esas conclusiones y llegar a organizarte de otra manera la vida es muy reconfortante. ¿Cuál es la lección de ese proceso que habéis vivido? ¿Cuál es la lección más importante que le darías a alguien que ahora está en ese impasse en el que vosotros pasasteis y que tiene que hacer todo ese trayecto hasta volver a reinventarse? ¿Cuál es lo más valioso que has aprendido en ese proceso? Uf, qué pregunta más difícil, Ana, de verdad. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque se me hace complicado puesto que sigo aprendiendo. Claro, Se me hace complicadísimo. Porque te podía decir, a lo mejor hace unos años te podía decir, pues mira, no sé, la lección más valiosa es, no sé, se me ocurren muchas de verdad, pero como en la última fase por ejemplo, de este libro, además que me parece la más importante y creo que voy a continuar escribiendo sobre esto, porque el último capítulo se llama Un viaje interior, y empiezo el capítulo diciendo que cuando empezó todo es cuando empezó a terminar, es decir, cuando empecé a desaprender, porque yo me creía muy preparada cuando yo ya nos quedamos en casa trabajando, después de haber estado unos cuantos años ya, bueno, unos cuantos años, no tanto, 2 o 3 años en internet y tal, que dijimos, venga, se acaba ya, estábamos en una oficina, nos habíamos pasado de la tienda en sí a una oficina y dijimos, mira, ya estamos trabajando, ¿a qué venimos aquí, a la oficina? Además vivimos cada hermano en un sitio, yo en Madrid, ellos son de Toledo, cada uno en un sitio, ¿a qué venimos aquí todos los días? Y algunos días ya por Skype, por entonces WhatsApp, tal, ¿qué hacemos aquí, no? Vamos a casa ya, ¿no? Y ya cada uno en su casa, ya zapatillas con la bata y a currar y ya está. el look Y así, conferencia, como digo yo, muy ya está. arregladito por arriba y con el pijama por Con abajo. el pijama, las zapatillas, el borreguito, en fin, depende de la estación o la chancla. Pero realmente, en mi caso fue cuando ya te encuentras aquí y te encuentras con los grillos, como yo digo, cric, 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 un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Y ese comienzo, Aquí Tomás y yo estamos pensando que todavía en lo que llevas de vídeo escuchado, todavía no sabes que tenemos regalitos para ti. Sobre todo si eres escritor de superación personal, claro. Primer regalo, no se te olvide, lo diré hasta la saciedad, tienes una sesión de asesoramiento gratuito si quieres vivir de escribir tus libros de superación personal. ¿Qué tienes que hacer? Pues te vas a la caja de este vídeo y buscas el enlace llamada de oportunidad. Entras, rellenas un formulario y hablamos. Regalito número 2. En la caja de este vídeo también te dejo una clase gratuita sobre cómo vivir de escribir.
2 estrategias comprobadas, como digo yo, la vía lenta y la vía rápida. Enlace aquí o arriba, seguro. Y regalo número 3, formación gratuita para escritores mensual. ¿Te interesa? Pues lo único que tienes que hacer es suscribirte. Te suscribes. Paso 1, te suscribes. Paso 2, me mandas un correo a trevolarium@trevolarium.com y yo te meto en la lista blanca. Esta no es negra, esta es blanca. Ala, te dejo con lo que estabas escuchando que te interesa. Todavía sigo aprendiendo, pero que hay algo bueno, pues que me di cuenta, y es que tenía que desaprender mucho para empezar o sea, para continuar, por decirlo de alguna manera, o emprender en condiciones lo que yo consideraba entonces, ¿no? Y bueno, y ahí empezó el viaje interior, que todavía continúa, que eso es inagotable. Me encanta que hayas hablado de ese tema, el viaje interior, porque en el fondo es algo que está dentro, ¿no? Yo creo que la evolución, todo lo que nos pasa, en el fondo es el reflejo de cómo pensamos y cómo actuamos en consecuencia. Sí, 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 sí. Influimos sobre nuestro entorno y por tanto, por eso nos pasan las cosas. Desde luego. A mí eso me parece muy de eso, muy de hecho, bueno, en ese capítulo, de hecho, mira, justo ahora te lo voy a leer, porque es la frase, la habrás oído 1000 veces, pero a mí me parece súper significativa para esto que me has preguntado. Y es una frase de Alan Watts que dice: despertar a quien eres requiere dejar ir a quien imaginas ser. Wow. Y eso, sí, es muy fuerte. Eso es algo que a mí me sucedió, que me pasó, ¿no? Es cuando me di cuenta de que pensaba una cosa, o pensaba de mí que era alguien de una determinada forma, y fue complicado dejar paso a dejar de ser quien crees que eres y realmente empezar a ser quien eres. Y eso es lo complejo. Por eso digo que todavía continúo aprendiendo, y supongo que será para siempre, porque pues la vida no te para de enseñar. Entonces, Claro. te pongas como te pongas, pues... Casi hemos venido a este mundo a aprender, quizá, ¿no? Desde luego, no, yo no tengo ninguna duda, desde luego. Aprender y a disfrutarlo también. Aprender a disfrutarlo. Las 3 cosas: a aprender a disfrutarlo y a aprender a disfrutar. Y aprender y disfrutar aprendiendo, ¿no? Pero si es que hay un libro que se titula Todo lo que se debe de saber lo aprendí en el parvulario. Y es verdad. ¿Qué nos enseñaban los...? Yo me acuerdo de Torrebruno, esto los millennials no saben de qué va. Me acuerdo de Torrebruno cuando decía, hay que disfrutar cuando estás jugando, decía, lo importante no es ganar, lo importante es divertirse. Pues es un poco esto. Torrebruno lo sabía bien, si es que no... Claro, era un gran maestro. Desde luego, como todos los niños lo son, desde luego. Bueno, me llamó mucho la atención una frase tuya que me comentaste, que dice que el miedo a triunfar esconde un gran ego. Sí, 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 sí. ¿Por qué? No sabía que habías apuntado esa frase, y qué buena, Este día estaba yo muy filosófica. El miedo a triunfar esconde un gran ego. A ver, en mi caso, es complejo, pero yo me escondía de mí misma, me engañaba a mí misma, la sensación esta de no querer ser conocida, pero a su vez soy muy buena, tengo que ser reconocida, me lo merezco, ¿no? Estoy segura de que soy buena escritora. Entonces, esa es una lucha y es un teje-maneje que nos vamos creando, o me fui yo creando en mi cabeza, y realmente era un engaño, Pero como muchas otras cosas, pienso, es también un poco lo que hablamos al principio también de las creencias y sobre todo esto último que te mencionaba, de conocerse a sí mismo, que yo creo que esa es la tarea más compleja que tenemos aquí y la misión más difícil que todos tenemos, porque parece como que te crees que te conoces mucho, pero luego no te conoces tanto.
Entonces, bueno, pues en el caso del tema ego, del escritor, ¿no? Pues yo he sentido mucha vergüenza, mucha ira, mucha rabia, mucha envidia, un montón de, sí, un montón de cosas bueno, que luego salen a la luz siempre. Lo que pasa que, bueno, no siempre se expresan o se dicen, pero bueno, con mucha compasión también se vive más tranquilo, por lo menos en mi faceta escritora, porque sí que es verdad que he vivido unos años muy azarosos conmigo misma, con bloqueos, en mi más tierna juventud, desde siempre, ¿no? Muchos bloqueos, mucho, si soy muy buena, esto no vale nada, romper papeles, bueno, yo soy muy teatrera también, entonces, sí, entonces, claro, todo ese ese bagaje también va saliendo a la luz cuando vas madurando como escritor, como cuando vas... Pero claro, el camino es tan largo, queda tanto por descubrir y por hacer, que Pues solo... ser escritor es una carrera de fondo. Yo se lo digo Sí, mucho a mis escritores. Digo, nosotros tenemos que tener una serie de hábitos, no solo escribir a diario, sino también aprender a diario, como tú bien has dicho, formación continua. ¿Por qué? Porque uno no nace no nace premio Nobel. Evidentemente uno tiene que ir conociendo su lenguaje, que esto es súper qué importante. bueno, sí, sí, sí. Tenemos que ir aprendiendo a conocer nuestro lenguaje. Entonces, pues evidentemente necesita estudio. De hecho, además, en Trebolarium ofrecemos una formación continua por eso, porque se necesita formación continua. Claro, claro. Y entonces, pues evidentemente es necesario. Es Y ahí, importante. y ahí que quizá tengas razón, ¿no? De hecho, precisamente en la última clase que hemos tenido en la formación continua hablábamos sobre el tema de si soy buen escritor, ¿no? Porque en el fondo es un miedo que nos impide para muchos escribir el libro e incluso para muchos lo tienen escrito y les impide publicar porque no saben si Paraliza, sí. paraliza, es una pregunta que paraliza por completo. Y en realidad la pregunta no es esa. La pregunta no es, ¿soy buen escritor? La pregunta es, ¿cómo hago para mejorar mi libro? ¿O cómo hago para mejorar mi texto? ¿O cómo hago para publicar mi libro? Esas son Es las que son preguntas. cosas diferentes, pienso yo. Porque una cosa es que un libro esté bien escrito y otra cosa, a mi juicio, es que seas buen escritor o malo. Primero, porque tampoco es que exista un buen o un mal escritor, Yo no creo. creo, yo Yo digo me he que no encontrado hay con malos libros escritores. rarísimos, libros súper extraños o autores que no conozco y digo, ¡hala! Qué pasada esta persona, cómo entra en tu vida, cómo arrasa con todo. Y para otra persona puede ser algo infumable. Y un libro que jamás leería. O sea, y tenemos ejemplos en la literatura, pero a patadas, empezando por gente como Dostoyevsky, que dice, pero a ver, ¿cómo lees eso? ¿Cómo puedes entender por ejemplo, ¿no? Cosas, o poesía, ¿no? Autores como, o poetas de clásicos, pues hay Bueno, gente sin ir más lejos, ¿tú te acuerdas de cuando estudiábamos literatura, la pugna entre Quevedo y Góngora? toda la vida. Mm. Que la poesía tiene que ser lenguaje súper cultivado, en el Sí, sí, caso de sí. Góngora, y Quevedo hacía poemas sobre pedos y sobre cosas así. Efectivamente, Mira, pero es esto que hoy pues, en día sigue pasando eso con la poesía, ¿eh? Hoy en día sigue pasando eso, porque bueno, toda la nueva ola de poetas que hay ahora, de gente joven y gente fresca, con otro tipo, y hay muchísimo revenío, como digo yo, de revenío, chico, pues si no te gusta no lo leas, pero hay muchísima gente que le encanta lo que escribe esta persona. No es poesía, ¿por qué no es poesía? La vida es poesía. claro que sí. ¿Por qué no es poesía? Yo me ¿Porque no acuerdo rima o porque no? cuando yo empezaba mis tiempos poéticos, cuando yo, pues eso, tenía 20 años, me juntaba mucho con los poetas. En Granada había un movimiento poético impresionante, impresionante. Y había un movimiento en aquella época en auge que eran los poetas de la experiencia. Uh -huh. Ellos decían que el lenguaje mundano
de hoy en día, la tecnología, todas esas cosas tenían, y todavía no había internet en esa época, tenían que entrar ¿Qué en el pensarán escenario ahora? poético. Y entonces empezaron, pues hablaban del teléfono, ya ves tú, una cosa, Sí, ¿no? sí, Y decían que todas esas palabras nuevas tenían que entrar en el escenario poético, que era imprescindible, ¿no? Y rompían un poco con la versión anterior, ¿no? Que además claro. la versión anterior yo diría que es la poesía de los años 50, que a mí la poesía de los años 50 hay que comprenderla, porque en España era tiempo de censura, todo Claro, se decía entreverado, entonces claro, digamos que nuestra riqueza poética, las metáforas, todas estas estrategias que podemos utilizar eran, pues digamos, lo que se trabajaba para decir lo que uno pensaba cuando no podía decirlo. claro. Y entonces, pues era normal que fuera una poesía un poco Más rebuscada. sutil, exactamente, muy rebuscada, muy sutil, con muy rimbombante, pero a la vez con un montón de mensaje entreverado que solamente lo podía leer el que... Es como los textos alquímicos también, ¿no? Solo un Una de las cosas alquimista bellas de... puede entender un texto alquímico, ¿no? Entonces, Claro, pues es un poco esto, ¿no? claro. Y la verdad es que es fascinante. Esta conversación es Sí. fascinante. Sí, la verdad que sí. Que estoy muy a gusto y te agradezco un montón el ratillo y Uy, no, el placer es mío porque yo creo que hablamos muchos mensajes sí, comunes. sí, 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 sí. Yo, tu libro es un libro divertido, pero a través de esa diversión, ¿no? Tratas de ayudar, como bien decías, a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres, por cierto? No sé, quizá porque ha sido lo que yo he vivido a mi alrededor. Claro, los iguales, ¿no? Porque Los realmente no he iguales. encontrado en mi camino hombres con dificultades tecnológicas, la verdad. Siempre han sido mujeres las que, bueno, pues se han visto envueltas en esa... Bueno, ¿no has visto hombre con dificultades tecnológicas o que hayan reconocido que las tienen? Claro, bueno, yo digo visto que no lo haya experimentado yo a mi alrededor, ¿vale? Supongo que lo sabrá, claro que lo sabrá, hombre. Yo, de hecho, además que lo digo en el libro, evidentemente, si un hombre lo quiere leer, también se lo va a pasar bien y también puede que a lo mejor, si tiene problemas tecnológicos, aprenda, ¿no? Encuentra el Algo, camino, ¿no? O por claro. lo menos se replantee cosas, al menos, ¿no? No sé si aprenderá, pero por lo menos que piense sus cosas, ¿no? En sus creencias. Pero sí que es verdad que eran mujeres las que yo a lo mejor siempre he tenido más, pues eso, alguna amiga cercana, alguna compañera de trabajo que sí que veía con... Pero vamos, yo en la gran mayoría de todas las personas que yo he visto, yo sin duda era la más apoteósica, torpe, y porque yo veía compañeras que, bueno, que tampoco es que fueran unas lumbreras de la informática, pero no se ponían nerviosas, como me pasaba a mí, no generaban el caos por donde pasaban como el caballo de Atila, y es que me llevaba las cosas colgadas de las piernas, tiraba con un cable y arrastraba con los nervios todo el aparataje, ¿sabes? O sea, que es que han sido situaciones, por eso he querido, y era como una necesidad tener que compartirlo a través de un libro, no podía ser de otra manera, porque realmente lo vivía así, muy caótico todo. De hecho, si te tenía que haber enviado el libro, si es que me he organizado yo muy mal, tengo falta de tiempo, si te fijas en la No te portada del libro. preocupes, no te preocupes que luego yo lo pongo. Bueno, pues en esta portada del libro, en esta parte donde dice el título Cómo pasé de negada tecnológica, está enganchada a los cables. Esta soy yo, ¿vale? Dice la ilustradora, yo creo que lo hizo bastante bien. Y está, pues, aquí hay una mala conexión, está todo haciendo chispas, la impresora se ha atrascado y está tirando las hojas. Entonces, bueno, pues es un caos, el ordenador da un error. Y esta otra parte, que es la del emprender online, está más relajada, esta Sonia mía, y más tranquilita ya en casa, ¿no? Y habiendo superado todos estos problemas técnicos. Pero vamos, que divertido creo que puede llegar a ser a la persona que lo lea. Bueno, siempre en todas mis entrevistas pido a mis escritores que nos den 2 tips, pero uno lo vamos a desarrollar, o
sea, para que la gente pues pueda saber en qué le puede ayudar este libro. Y el segundo lo vamos a dejar a medias y vamos a poner así un gran continuará para que la gente diga, yo quiero comprar ese libro. Bueno, bien, bien. Bien planteado. Bien planteado. El primer tips que te puedo dar, bueno, el descubrir que la mayor parte de nosotras que creemos que somos negadas tecnológicas, tenemos que hacer una pequeña sacudida interior porque tenemos muy malos hábitos mentales, muy malos hábitos. Entonces, a través de esta lectura, pongo de manifiesto, me hago un desnudo integral, metafóricamente hablando, y todos esos hábitos mentales quedan pues eso, al descubierto, ¿no? Como pueden ser pues, la infravaloración de una misma, la comparación con otras personas, hasta qué punto nos puede dañar el compararnos con otras mujeres o con otras personas que sí que tienen agilidad para entenderse con un ordenador, ¿no? Eso es muy, el autocastigo, todo eso, digamos que queda muy, y sí que es verdad que creo que a través de una historia real, que es la mía, normal, contada de tú a tú, pues puede ayudar a mirarse a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, la segunda parte que creo que puede ser interesante es ese viaje interior que te mencionaba antes, a través del cual guío un poco al lector para que vea cómo salir de ese atolladero, ¿no? Y que se puede salir de ese atolladero y las cosas que hay que hacer para poder emprender online, aunque tengas problemas con la tecnología, porque los puedes seguir teniendo y los tendrás, como todo el mundo, no que tú seas especialmente torpe. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Si sirve, ahí queda. Claro que sí. Igual que decíamos que no existen escritores malos, sino solo escritores que les falta más proceso de aprendizaje. Se puede aprender a escribir mejor. Pues tampoco hay personas a las que se les da fatal la tecnología, sino simplemente personas que todavía no la han mirado de frente. Claro. Y han dicho, bueno, voy a empezar por el vuelo horizontal, como decía Juan Salvador Gaviota, ¿no? Vamos a empezar por el vuelo horizontal, por lo más fácil, y después ya haremos piruetas, ¿no? Que es lo que toca. Exacto, buena forma de definirlo, claro que sí. Pues Sonia, ha sido un placer, he disfrutado este café, bueno, no te puedes imaginar porque... Yo también. Porque yo creo que es, pues eso, somos de la misma generación, nos comprendemos, hemos visto esta evolución tan rápida, sabemos pues todos esos miedos que decimos, porque los que no hemos tenido problemas con las tecnologías, también hemos tenido problemas con la rapidez de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, era una enamorada de Internet desde que me enteré que se podía ver el BOE y yo hacía páginas web con HTML cuando la gente no tenía ni siquiera Internet en casa. Fíjate. Pero también les reconozco que ha habido épocas en las que de repente pegaba unos acelerones esto de la tecnología y yo me quedaba atrás. Y lo sigue haciendo, sí, 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 sí. Y eso le puede pasar a todo el mundo, aunque se le dé muy bien los ordenadores. Sí. Entonces, pues en el fondo hablamos del mismo lenguaje siempre y por lo tanto yo creo que voy a brindar por eso, precisamente mi café. Brindemos juntas por ello. Pues, por esos gags de tiempo y para que entendamos que forman parte de la vida y como muy bien has dicho, disfrutemos del viaje, que es lo importante. Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias, Ana, de verdad que ha sido un placer. Bueno, el placer ha sido mío. Me falta un hermano. Veremos a ver. Me falta un hermano, pero es que sois geniales, la verdad. Gracias, de verdad de corazón te lo digo. Bueno, pues esta es tu casa. Aquí estáis, aquí tenéis las puertas abiertas para cuando queráis y muchísimas gracias. De nada, a ti felicidades por esto que haces, de verdad, muchas gracias.